Seguimos. En esta tercera parte de miología de miembro superior vamos a hablar de los músculos del antebrazo. Aquí tenemos una vista anterior de la articulación del codo con los huesos que la componen. Hacia arriba estaría el húmero, hacia abajo están el cúbito y el radio. Recordemos que estos dos huesos son los huesos del antebrazo, por ende todos los músculos que vamos a hablar van a estar en relación a ellos. Tenemos el radio hacia externo y el cúbito hacia interno. Si lo vemos desde lateral, vamos a ver esto. Arriba el húmero y abajo los huesos del antebrazo. Entonces, estos músculos del antebrazo los vamos a clasificar según la relación que tengan con estos huesos del antebrazo. En un grupo anterior, que va a estar anterior a los huesos, un grupo lateral que va a estar lateral a los huesos y un grupo posterior que va a estar posterior a los huesos. A su vez, estos grupos los vamos a subdividir en planos, dependiendo de si son más superficiales o más profundos. Ya vamos a ver. Tenemos primero una región anterior conformada por 4 planos. Un plano profundo, en donde está, o cuarto plano, donde está el pronador cuadrado. Después un plano más superficial a ese, que sería el tercer plano, donde está el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. Un segundo plano donde está el flexor común superficial de los dedos. Y un primer plano, o el plano más superficial, donde está, o también se le llama plano de los epitrocleares, porque todos estos músculos se insertan en el epitrocleo, donde está el pronador redondo, el flexor radial del carpo o palmar mayor, el palmar largo o palmar menor, y el flexor cubital del carpo o cubital anterior. ¿Ok? Entonces fíjense, de superficial a profundo, son todas estas capas musculares. Bien, donde el plano más profundo va a estar cerca del hueso y el plano más superficial va a estar lejos del hueso. Bien, lo mismo pasa con la región posterior, pero aquí se divide solamente en dos planos. Un plano profundo cerca del hueso y un plano superficial lejos del hueso, ¿ok? O más lejos del hueso. En el plano profundo tenemos el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. En el plano superficial tenemos al anconio, al extensor cubital del carpo, cubital posterior, al extensor propio del meñique y al extensor común de los dedos. Bien, por si fuera poco, como si ya no fuera suficiente todos estos músculos que nos tenemos que aprender, hay más músculos que están en la región lateral, que son 4, 2 supinadores y 2 extensores. El supinador largo o braquiorradial, el extensor radial largo del carpo o primer radial externo, el extensor radial corto del carpo o segundo radial externo, y el supinador corto o simplemente supinador. Recuérdense que entre paréntesis siempre les coloco el otro nombre en el caso de que alguno de estos músculos lo tenga. Bien, entonces vean los nombres, que esa es una ventaja que tiene este tema, que tiene muchos músculos, pero al menos la gran mayoría en su nombre dicen su función. Y eso nos ayuda, uno, a sabernos la función, y dos, también a tener una idea de en dónde deben estar ubicados. Y para eso les hago un esquema acá. Sí, lo sé, me quedó horrible el dibujo, pero no importa. Ya más adelante vamos con los dibujos más bonitos. Aquí lo importante es que se entienda. Esto me imagino que lo entienden, tampoco está tan feo. O sea, esta es la epífisis distal del húmero, esta es el epicóndilo, cóndilo, epitróclea, epicóndilo, cóndilo, tróclea, epitróclea. Cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor. Aquí la cabeza del radio, este es el cuerpo del radio, cuerpo del cúbito, cabeza del cúbito, apófisis estiloidea del cúbito, apófisis estiloidea del radio. ¿Okay? Entonces vamos a ver que hay unos músculos que se insertan en relación a estos huesos para generar la pronación o la supinación. Bien, tenemos dos pronadores, un pronador redondo que está en la capa más superficial de la región anterior y un pronador cuadrado que está en la capa más profunda de la región anterior. También tenemos dos supinadores, el supinador largo y el supinador corto, que están ambos en la región lateral. Entonces, ahí le dibujo los pronadores. El pronador redondo que va desde la epitróclea, dijimos que era un músculo epitroclear, hasta la cara externa del radio. Y el pronador cuadrado que está abajo, que va desde la cara anterior del cúbito hasta la cara anterior del radio. ¿Okay? Luego tenemos los supinadores, en donde tenemos un supinador largo, que va desde el borde externo del húmero hasta la apófisis estiloidea del radio. Y un supinador corto, que va desde la parte externa del cúbito, pasa por detrás del radio y termina llegando a la cara externa del radio, ¿ok? Dando la vuelta. Bien. Lo de las inserciones no lo anoten todavía, no importa. Las inserciones las vamos a hablar más adelante. Lo que quiero es que sepan más o menos dónde se insertan y así podamos llegar a una conclusión de cuál es su función. Porque recordemos que hablamos en la clase de generalidades de aparato locomotor y en la parte de miología dijimos que un músculo era un órgano con la capacidad de contraerse. Ese músculo,
Cuando se contrae se vuelve más pequeño. Entonces él está insertado en un hueso, también está insertado en otro hueso y al contraerse se vuelve más pequeño. Entonces hace que alguno de los dos huesos se desplace o hace que los dos se desplacen al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si tenemos estos músculos acá, este que está aquí adelante y este otro que está acá, tomando en cuenta que estén tomando como punto fijo su inserción más medial, al contraerse, ¿qué provocarían? Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando uno está hablando de músculo. Si este músculo se inserta en una parte y también se inserta en otra, cuando se contraen, ¿qué genera? Porque ese movimiento que genera en su contracción es lo que se conoce como su función. Es decir, si un músculo provoca, cuando se contrae, provoca la flexión, alguna flexión, entonces ese es un músculo flexor. Y así con los demás, etc. Entonces tenemos que estos músculos, cuando se contraen, ¿qué creen ustedes que hacen? Fíjense que uno está agarrando al radio en la parte externa por arriba y otro está agarrando el radio en la parte externa por abajo. Al contraerse los dos, van a hacer que esta parte externa del radio se vaya hacia adentro, de esta manera. Entonces ellos se vuelven más pequeños y se traen al radio, haciendo que el radio gire, tomando una rotación interna, lo que sabemos que se traduce en el antebrazo como pronación. Entonces estos músculos están provocando una pronación, por eso son pronadores. Pronador redondo y pronador cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa si estos otros dos músculos se contraen? Bueno, fíjense que hacen la misma dinámica pero del otro lado. O sea, uno agarra al radio en la parte externa por arriba y el otro agarra al radio en la parte externa por abajo. Cuando ellos se contraen, devuelven al radio a su posición normal. Están trayendo la parte externa del radio hacia afuera. Eso sería una supinación. Entonces estos son unos músculos supinadores, el supinador largo y el supinador corto. Ahora bien, si vemos estos músculos desde lateral, estos huesos desde lateral, este dibujo que voy a hacer es peor que el anterior, es peor que el que acabo de hacer. Pero no importa, lo que necesito es que lo entiendan. O sea, imagínense, ubíquense, imagínense que este rectángulo que está aquí es la vista lateral de los huesos del antebrazo. Este rectángulo feo, sin sentido, representa los huesos del antebrazo vistos desde lateral. ¿Ok? Esto sería anterior y esto sería posterior. Si ustedes quieren, se imaginan que este es el radio y que más interno estaría el cúbito, o que son los dos juntos, o lo que sea. Pero esto representa el antebrazo. Más abajo, el carpo, esto representa el carpo, y más abajo los dedos. Sí, sabemos que en el antebrazo hay dos huesos, que después en la mano tenemos los huesos del carpo, que tienen dos filas, que después tenemos los metacarpianos, después las falanges, que son falanges proximales, medias y distales, etc. Pero esto representa antebrazo, carpo y dedo. ¿Ok? Entonces, hay músculos que van a ir desde el antebrazo o incluso desde el húmero y van a llegar a la parte anterior del carpo o de los dedos o de la falange específicamente. ¿Bien? Y hay músculos que hacen lo mismo pero desde el lado posterior. Van a ir desde la parte posterior y van a llegar a la parte posterior del carpo o de la falange. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay que hacerse la pregunta otra vez. Si estos músculos anteriores se contraen, ¿qué provocan? ¿Qué generan? Bueno, generarían una flexión. Si ellos se vuelven más pequeños, traerían esto hacia adelante y generarían una flexión. Sabemos que la flexión, por definición, es disminuir el ángulo de la articulación y acercar las partes más alejadas de ambos huesos que se están articulando. ¿Ok? Y la extensión es lo contrario, es aumentar el ángulo de la articulación y separar o alejar las partes más alejadas de los dos huesos que se están articulando. ¿Ok? Tanto la flexión como la extensión, lo vimos en planos y ejes, están dirigidos por el eje transversal. ¿Ok? Entonces fíjense que esto genera una flexión del carpo. ¿Ok? Al contraerse, trajo el carpo hacia adelante y terminó generando una flexión. Si yo me pongo más exquisito y quiero flexionar más, aquí tengo este músculo que si lo contraigo, genero la flexión del dedo, que puede ser de una falange cualquiera o del dedo completo. ¿Okay? Lo que quiero es que se entienda lo de la flexión. Ahora bien, estos músculos que están posteriores, si yo los contraigo, ¿qué ocurriría? Lo contrario, exacto, ocurriría la extensión, porque al contraer entonces extiendo el dedo
Y al contraerlos a ambos, también extiendo el dedo y la mano y el carpo completo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que en la parte anterior del antebrazo, fundamentalmente vamos a tener músculos extensores. Perdón, flexores. En la parte anterior del antebrazo, fundamentalmente vamos a tener músculos flexores. Y en la parte posterior del antebrazo vamos a tener fundamentalmente músculos extensores. ¿Ok? Y esos extensores pueden ser flexores o extensores pueden ser del carpo o de los dedos. Y los de los dedos a su vez pueden ser para varios dedos al mismo tiempo, o sea, un solo músculo enviando varios tendones para varios dedos, o un músculo enviando un solo tendón para un dedo en específico. Me explico. Vamos con la región anterior. Fíjense que en la gran mayoría son flexores. Flexor, 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 flexor. Y en la parte posterior tenemos la gran mayoría extensores. Extensor, 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 extensor. Incluso hay extensores en la parte lateral, que son los extensores radiales del carpo. Ellos se le menciona en la región lateral porque ellos van lateral a ese esqueleto, se insertan lateral y tienen un recorrido lateral al esqueleto del antebrazo. Pero ellos después se vuelven posterior y terminan llegando a la parte posterior del carpo, entonces su función es extensora, porque si llegan a la parte posterior al contraerse lo que van a hacer es extender. Bien, quiero que lo analicen de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los músculos que van directamente al carpo? Tenemos el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Y con respecto a los extensores, tenemos el extensor cubital del carpo y los extensores radiales. Extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. ¿Okay? Ahora bien, también les dije que había músculos que iban hacia los dedos. Anterior tenemos flexores y posterior tenemos extensores. Y que esos músculos pueden ser músculos que iban a varios dedos al mismo tiempo, o sea, un solo músculo enviando varios tendones a varios dedos al mismo tiempo, como por ejemplo el flexor común superficial de los dedos, que envía tendones para los 4 últimos dedos, al igual que el flexor común profundo de los dedos. ¿Okay? Por parte de los extensores tenemos el extensor común de los dedos, que también envía fibras a los tendones, a los 4 últimos dedos, pero a la parte posterior para poder extenderlo. ¿Ok? Y luego ya tenemos flexores o extensores, o bueno, mejor dicho, extensores, flexores y extensores, que son específicos para un dedo. ¿Ok? Como por ejemplo el flexor largo propio del pulgar, y en parte de los extensores tenemos extensor propio del meñique, extensor propio del índice, extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. ¿Sí? Aquí de extensores tenemos extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. ¿Ok? Y en flexores tenemos solamente el largo. ¿Por qué? Porque el flexor corto del pulgar forma parte de los músculos de la mano. Lo vamos a ver cuando hablemos de músculos de la mano. ¿Ok? Entonces, músculos que estén anteriores van a flexionar ya sea el carpo o los dedos. Y pueden ser varios dedos al mismo tiempo o un solo dedo en específico. Los músculos que estén posteriores van a extender ya sea el carpo o los dedos. Y pueden ser varios dedos al mismo tiempo o un dedo en específico. Y aparte, recuérdense que tienen en el antebrazo, pues, se puede generar el movimiento de pronación y supinación. Pronación a través de pronador redondo y pronador cuadrado y supinación a través de supinador largo y supinador corto. Habiendo entendido eso, aquí tenemos una vista anterior, ya esto se lo deben saber de memoria, una epífisis distal del húmero, aquí tenemos borde externo, epicóndilo, cóndilo, tróclea, epitróclea, borde interno, borde anterior, ¿okay? Bifurcándose para bordear a la fosita coronoidea, aquí la fosita troclear, aquí el cóndilo articulándose con la cabeza del radio, aquí la cavidad sigmoidea menor, cavidad sigmoidea mayor, apófisis coronoide. Esto es importante lo que voy a decir ahora, esta es la tuberosidad del radio y de él hacia abajo nace el borde anterior del radio, ¿recuerdan? Que termina en la apófisis estiloides del radio. Ese borde anterior tiene una porción oblicua y una porción vertical. Esta porción oblicua me va a dividir entonces esta región. Aquí tenemos la cara lateral del radio, que no la vemos completa, o sea, el resto se ve desde posterior, y la cara anterior del radio, que aquí sí la vemos completa. ¿Okay? Aquí vemos la cara anterior del cúbito, el borde externo en el borde externo del cúbito y en el borde interno del radio se inserta la membrana interósea que está entre ambos. Cabeza del cúbito articulándose con cavidad sigmoidea del radio, apófisis estiloide. Aquí tenemos el carpo, semilunar, piramidal y pisiforme, montadito en el piramidal. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, y el ganchoso con su gancho. Los huesos metacarpianos y las falanges.
Acuérdense que el pulgar no tiene falange media, los demás sí. Falange proximal, media y distal. Bien. Entonces ahora sí, comenzamos con la clase de músculos del antebrazo. Pero era importante toda esta introducción, porque si no es muy difícil abordar tantos músculos. Bien, ya ahora estamos un poco más familiarizados. Dijimos que tenemos una región anterior que estaba dispuesta por 4 planos. El primer plano es el músculo de los epitrocleares, es decir, todos estos se van a insertar en la epitroclea y también en otras partes, obviamente. Entonces tenemos el pronador redondo, que ya lo hablamos hace un ratito, que va desde la epitroclea y también desde la apófisis coronoide y termina insertándose en la cara externa del radio. Después tenemos el flexor radial del carpo, o palmar mayor, que se inserta en la epitroclea y termina llegando al segundo metacarpiano. Después el palmar largo o palmar menor, que se inserta en la epitroclea y llega a la región palmar para insertarse en la aponeurosis palmar. Él no se inserta en el hueso, se inserta en la aponeurosis palmar. Después tenemos el flexor cubital del carpo o cubital anterior, que va desde la epitroclea y el olecranon a través de 2 fascículos y continúa hacia abajo para llegar al pisiforme. Entonces vean, aquí tenemos al pronador, que es uno de los que hablamos cuando hablamos de pronación y supinación, y aquí tenemos los flexores del carpo. Entonces, estos son flexores porque están anteriores, son del carpo porque flexionan el carpo. O sea, si bien este sí se inserta en el carpo, en el pisiforme, pero este no, este se inserta en el metacarpo. Pero claro, si este músculo se contrae, va a generar la flexión de la articulación radiocarpiana. Por ende, es flexor del carpo, al igual que este, ¿sí? Entonces son flexores, porque están anteriores, del carpo, porque es para la flexión del carpo, y se les dice flexor radial, este porque es más externo y está en relación con el radio, y este flexor cubital del carpo porque es más interno y está en relación con el cúbito. Bien, esos son los músculos más superficiales, los epitrocleares. Ahora bien, si los quitamos, vemos al flexor común superficial de los dedos, o solamente flexor superficial de los dedos. No es necesario que digan común siempre. Que se va a insertar en la parte interna, se inserta en la epitroclea y en la apófisis coronoide, y en la parte externa se inserta en la parte oblicua del borde anterior del radio. ¿Ok? Esos fascículos se unen y termina formando un solo cuerpo muscular, el cual va a terminar en el tercio inferior del antebrazo. Antes de llegar a la muñeca se divide en varios tendones, específicamente 4, que van a ir hacia los 4 últimos dedos. Aquí hay 2 cosas que hay que recordar, sencillas, porque de esta parte de los tendones hablan muchísimo. Lo más importante es que recuerden 2 cosas. Una es la disposición de los tendones. O sea, si nosotros hiciéramos un corte acá y lo viéramos desde acá, vamos a ver que los tendones pasan por el túnel carpiano con esta disposición. Es decir, van a ir 2 más superficiales y 2 más profundos. Los 2 más superficiales son los tendones que van más alejados de la línea media. Es decir, el tendón del índice y el tendón del meñique. Y los 2 más profundos son los del tendón medio y el tendón del anular. ¿Ok? Entonces, cuando el músculo da los 4 tendones, el tendón del índice y el tendón del meñique se colocan más superficial y los otros 2 están más profundos a ellos y van los 4 en esta disposición, ¿sí? También hay otra cosa que hay que recordar, que es característica de este músculo, que cuando ellos llegan acá, su inserción distal es en la falange media de los 4 últimos dedos, pero a través de 2 lengüetas, ¿ok? Que abren un canal por donde pasan los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Este es el superficial. Entonces el flexor profundo, sus tendones van a pasar por ahí. Y por eso dejo acá las lengüetas y comienzo a dibujarlos del tercer plano. Tenemos al flexor común profundo de los dedos o flexor profundo de los dedos, que viene desde la cara anterior del cúbito y membrana interósea, forma un cuerpo muscular, también envía 4 tendones. Estos tendones sí van uno al lado del otro, no es como el superficial, el flexor superficial que tienen esta disposición que les dije, sino que estos van uno al lado del otro y al final terminan llegando a la falange distal. Acuérdense que el flexor superficial llega a la falange media, este llega a la falange distal. Y además, en el camino le pasa por dentro, pasa entre las lengüetas
de los tendones del flexor superficial. Entonces, eso es lo que se conoce como tendón perforante y tendón perforado. El tendón perforante es el del flexor profundo, porque perfora a las lengüetas o al tendón del superficial. Y el tendón perforado es el superficial porque es el que abre las piernitas para que lo perfore el profundo. Bien. Luego tenemos el flexor largo del pulgar o flexor largo propio del pulgar, que va desde la cara anterior del radio y la membrana interósea hasta la falange distal del pulgar. Bien. Entonces fíjense que estos músculos, o sea, son parecidos, como para aprendérselos de este plano. Este se inserta cúbito y membrana interósea, y este se inserta radio y membrana interósea. Bien. Después, este envía tendones para los 4 últimos dedos y llega a la falange distal, y este envía para el dedo que falta y llega a la falange distal. ¿Okay? Y finalmente tenemos el plano más profundo, que es el del pronador cuadrado, que va desde el borde anterior y cara anterior del cúbito hasta el borde anterior y cara anterior del radio. ¿Okay? Entonces veamos unas imágenes. Aquí tenemos el plano más profundo, el músculo más fácil de reconocer, que es el pronador cuadrado. ¿Okay? Que dijimos que iba de la cara, borde anterior y cara anterior del cúbito a borde anterior y cara anterior del radio. Aquí lo vemos en la imagen del Netter, aquí lo dibujamos. ¿Okay? Y fíjense que es el más profundo y por eso con él podemos ver los huesos. O sea, a nivel de él, cuando lo vemos a él, es muy fácil estar viendo los huesos porque es el que está más pegado a los huesos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos pronador cuadrado. Luego tenemos el tercer plano, en donde está el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Aquí lo vemos en esta imagen del Netter. El flexor largo del pulgar está cortado para poder ver al pronador cuadrado, y el flexor profundo de los dedos enviando todos sus tendones. Si lo buscamos acá, vemos al flexor profundo de los dedos, todos los tendones que están aquí, que terminan llegando acá a los 4 últimos dedos. Fíjense que aquí cortaron al flexor superficial. O sea, obviamente tuvieron que cortar en esta imagen al flexor superficial para poder ver al flexor profundo. Pero acá dejaron a los tendones del flexor superficial. Y fíjense cómo ese tendón se abre para formar un canal por donde va a pasar el tendón del flexor profundo. Tendón perforado, y el otro es el tendón perforante. ¿Ok? Aquí van todos esos tendones, vemos cómo llegan. Después hacia este lado vemos todo este que está aquí, es el flexor largo del pulgar, que envía un tendón que termina llegando, fíjense cómo se va hacia el pulgar y termina llegando al epífisis distal, a la falange distal del pulgar. Ahora nos vamos al segundo plano, en donde dijimos que solamente estaba el flexor superficial. Aquí lo dibujamos, fíjense cómo llega, entonces, con sus tendones, sus lengüetas, insertándose desde la epitroclea, apófisis coronoide y la parte oblicua del borde anterior del radio. Le pasa por encima a todos los demás y casi los tapa a todos. Aquí lo vemos, igual. Y aquí vemos los tendones. Fíjense cómo Netter acá dibuja 2 tendones. ¿Y dónde están los otros 2? Bueno, profundo. Porque es precisamente por eso. Porque hay 2 superficiales. O sea, este sería el del índice y este sería el del meñique. Y más profundo a ellos van los tendones del medio y del anular. ¿Ok? Por eso Netter dibujó 2 aquí. Si lo vemos acá, bueno, aquí están todos esos fascículos que a veces se ven como separados o a veces se pueden ver así en conjunto, que después terminan enviando tendones que van a terminar llegando a los 4 últimos dedos. ¿Ok? Y finalmente vamos con el plano más superficial o plano de los epitrocleares, donde tenemos al pronador redondo, al flexor radial del carpo, flexor radial del carpo, palmar mayor flexor radial del carpo, palmar largo o palmar menor y flexor cubital del carpo. Fíjense que de estos 4, el único que no se continúa como tendón es el pronador redondo. ¿Ok? Todos estos, ya más o menos, y los más profundos también, o sea, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar, todos, cuando llegan aproximadamente al tercio inferior del antebrazo, se continúan como tendón que se dirige hacia la mano. ¿Ok? Los que se quedan por ahí son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Que su función está ahí porque, por lo mismo que habíamos dicho, su función es generar la pronación. Entonces no necesita nada, no tiene que hacer nada en la mano. Bien.
y termina llegando a las respectivas estructuras que ya habíamos descrito, que ahí están dibujadas. Si lo vemos acá, vemos entonces planador redondo, flexor radial, el palmar largo y flexor cubital. Si los buscamos acá, vemos aquí la epitroclea. Siempre cuando nos fijamos en una pieza hay que tratar de buscar las piezas óseas, ¿ok? Que esas nos orientan un poco. Después tenemos el pronador redondo, el flexor radial del carpo o palmar mayor, el flexor cubital del carpo o el palmar largo o palmar menor, que llega, fíjense cómo va bajando y después se termina insertando en la poneurosis palmar. Y finalmente el flexor cubital del carpo o cubital anterior, que está de aquí. Fíjense, ahí están los tres. Aparte les dibujo acá otro músculo que ya se los mencioné en la introducción, pero que no lo describimos acá porque es un músculo de la región lateral, que es el músculo supinador largo o brachiorradial, que se inserta en el borde externo del húmero y termina llegando a la apófisis estiloides del radio. Ok, va por toda esta parte lateral. ¿Por qué se los dibujo acá? Porque quiero que en la vista anterior ustedes lo tengan ubicado en la vista anterior del antebrazo. Porque es muy común que vean esto en esta dirección. ¿Ok? Entonces, supinador largo, pronador redondo, flexor radial, palmar largo, flexor cubital. Eso es muy común que lo encuentren. Y más abajo incluso, lo que se ve, ya que el pronador redondo no llega hasta ese nivel, se ve supinador largo, flexor radial, palmar largo y flexor cubital. Si lo vemos acá, fíjense, este es el brachiorradial o supinador largo, tiene ambos nombres. Aquí el pronador redondo, y entonces vean la relación que tienen, que es lo que quiero que se memoricen, de externo a interno, supinador largo, flexor radial, palmar largo, flexor cubital, ¿ok? Y aquí lo vemos otra vez también, supinador largo, flexor radial, palmar largo y flexor cubital, ¿ok? Ahora vamos desde una vista posterior. Me imagino que ya se darán cuenta que las estructuras que estamos viendo, cúbito, radio, aquí el carpo, metacarpo, falanges, aquí el húmero. Pero importante resaltar es, fíjense, acuérdense de el cúbito que en el olecranon, del olecranon bordeando el olecranon había dos ramas, dos bordes que formaban en conjunto el borde posterior del cúbito. O, si quieren describirlo al revés, borde posterior del cúbito se termina bifurcando arriba para bordear al olecranon. ¿Okay? Este borde posterior termina dividiendo acá esta región inferior, la epífisis distal, en apófisis estiloides y cabeza. Luego tenemos la epífisis distal del radio, que no sé si se acuerdan que habíamos dicho en osteología que tenía 6 caras. Una cara superior que se continuaba con el hueso, una cara inferior que se articulaba con el carpo, y aparte tenía una cara anterior, que es por cierto donde se inserta el pronador cuadrado, una cara interna, que está en la cavidad sigmoidea menor para articularse con la cabeza del cúbito, y aparte nos quedan dos caras, ¿ok? Una cara externa y una cara posterior, ¿sí? Aquí el borde posterior divide, aquí esto es continuación del borde posterior, esto es el borde posterior, llega hasta acá. El borde posterior divide esta epífisis distal en esta región en una cara externa y una cara interna. Y que esa cara externa iba a tener un surco o un canal lateral y otro canal medial, y la cara posterior también tenía un surco o canal lateral y un surco o canal medial. Bien, por ahí yo les mencioné en osteología que iban a pasar algunos músculos, que vamos a ver ahora cómo pasan. ¿Sí? Entonces, región posterior, dijimos que había un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial tenemos al anconio, que se inserta en la epitroclea y termina llegando al olecrano y al borde posterior del cúbito. Luego tenemos al extensor cubital del carpo o cubital posterior, que va desde el epicóndilo, no sé si dije aquí epicóndilo o epitroclea, pero ahora todos estos, los de la región superficial, se insertan en el epicóndilo. ¿Okay? El anconio desde el epicóndilo hasta el olecrano y el borde posterior del cúbito, el extensor cubital del carpo desde el epicóndilo hasta la base del quinto metacarpiano. Después tenemos el extensor propio del meñique desde el epicóndilo hasta la articulación metacarpofalángica, pero no se inserta ahí en el hueso ni en la articulación, sino que ahí se
une, ahí termina ese tendón porque se termina uniendo a el tendón que va hacia el meñique del músculo extensor de los dedos, ¿ok? Que les dije que había un extensor que llegaba a los 4 dedos. Bueno, este tendón se une al tendón que va hacia el meñique, que ya lo vamos a ver, de hecho, el extensor común de los dedos, que va desde el epicóndilo y se termina dividiendo en 4 tendones. Cada uno de ellos va a llegar a los 4 últimos dedos, específicamente en la falange media y en la falange distal. Y cómo llega acá abajo es una característica que también tiene, que se deben recordar, porque lo hace a través de 3 lengüetas. Una lengüeta media, que llega a la falange media, y 2 lengüetas laterales que terminan llegando a la falange distal. ¿Ok? Tiene 3 lengüetas, 2 que llegan a la distal y una que llega a la media. ¿Sí? Entonces él envía 4 tendones, uno para el índice, uno para el medio, uno para el anular y uno para el meñique. El tendón del extensor propio del meñique termina llegando a unirse a este mismo tendón del extensor común de los dedos. Cosa que también hace el extensor propio del índice, que es otro músculo que vamos a ver más adelante. También hace lo mismo, se termina uniendo a este tendón del extensor común de los dedos. ¿Sí? Entonces, estos son los músculos epicondilios. Recordemos, desde anterior, en el plano más superficial, vemos los músculos epitrocleares. Todos se insertan en el epitrócleo. Desde posterior, en el plano más superficial, vemos a los músculos epicondilios. Todos se insertan en el epicóndilo. ¿Okay? Después tenemos el plano profundo, donde está el abductor largo del pulgar, que se inserta en la cara posterior del cúbito, cara posterior del radio y membrana interósea. Después se dirige hacia abajo, pasa por... ya para tomar aire. El canal lateral de la cara lateral de la epífisis distal del radio. ¿Se entendió? Eso pasa por ahí. Acuérdense, canal lateral y canal medial de la cara lateral de la epífisis distal del radio. Canal lateral y canal medial de la cara posterior de la epífisis distal del radio. ¿Sí? Importante saber cómo pasan estos músculos acá. Entonces, este es el abductor largo del pulgar, termina llegando a la mano en la parte externa de la base del primer metacarpiano. Luego tenemos el extensor corto del pulgar, que se inserta en la cara posterior del radio y en la membrana interósea, y también pasa por el mismo canal que el anterior para llegar a la base de la falange proximal del pulgar. ¿Okay? Este llega al metacarpiano, este llega a la falange proximal. Después está el extensor largo del pulgar, que va desde la cara posterior del cúbito y la membrana interósea, y este va a pasar por el canal lateral o el surco lateral de la cara posterior de la epífisis distal del radio. Fíjense, tiene un trayecto por la mano y termina llegando a la epífisis, a la falange distal del pulgar. Entonces, el abductor largo, o sea, de arriba abajo, lo que se insertan, así como se están insertando ellos, de arriba abajo, bueno, así van a estar aquí en el pulgar. Tenemos el abductor largo del pulgar, llega al metacarpiano. El extensor corto del pulgar llega a la falange proximal. Y el extensor largo del pulgar llega a la falange distal. ¿Sí? Y finalmente tenemos el extensor propio del índice, que se inserta en la cara posterior del cúbito y en la membrana interósea. Él pasa por el surco lateral de la cara posterior de la epífisis proximal, perdón, la epífisis distal del radio, y termina llegando hasta la articulación metacarpofalángica, donde hace lo mismo que el extensor del meñique. Se termina uniendo al tendón del extensor de los dedos que llega al índice. ¿Okay? Fíjense que de estos canales dijimos que eran 4, 2 que estaban en la cara lateral y 2 que estaban en la cara posterior. Aquí en la cara posterior, aquí pasa el extensor largo del pulgar y aquí pasa el extensor propio del índice, como ya habíamos dicho. Acá en este caso, en la parte lateral, en el surco lateral, pasan el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y entonces, ¿qué pasa acá, en este espacio que me queda aquí? Aquí en este surco van a pasar los músculos radiales, que son parte de los músculos de la región lateral, ¿sí? Que los vamos a ver a continuación, de hecho. Dijimos que eran 4, el supinador largo, que va desde el borde externo del húmero hasta la apófisis estiloides del radio. Después tenemos el extensor radial largo del carpo, que va desde el borde externo del húmero también, pero más inferior
al supinador largo, y va por toda la parte lateral del radio y después termina pasando por este surco, que es el surco medial de la cara lateral del epífisis distal del radio. Y termina llegando a la base en su cara posterior del segundo metacarpiano. El extensor radial corto del carpo, que tiene una trayectoria parecida, este también se le conoce como primer radial externo y segundo radial externo. ¿Okay? Entonces este extensor radial corto del carpo se inserta en el epicóndilo, tiene un trayecto parecido al primer radial, pasa por el mismo surco de hecho y después se inserta en la base del tercer metacarpiano. Este se inserta en el segundo y este se inserta en el tercero. Aquí arriba este se inserta en el borde lateral, al igual que el supinador largo del húmero, y este se inserta en el epicóndilo. Y finalmente tenemos el supinador corto, que va desde una superficie triangular que hay acá debajo de la cavidad sigmoidal menor. O sea, el borde interno del cúbito, dijimos que se bifurcaba hacia arriba, así como el borde posterior. Bueno, y forma una superficie triangular. De ahí se inserta el supinador corto, que da la vuelta, como ya les había mostrado anteriormente, y llega a la cara externa del radio. Si lo vemos por acá, desde una vista anterior, pasaría esto. ¿Ok? Y se inserta así. Dijimos que era supinador y que generaba la supinación. De eso lo habíamos hablado. Entonces, ahí tenemos supinador corto, el primer radial externo, perdón, el segundo radial externo o extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo o segundo radial o primer radial externo, perdón. Aquí el supinador largo o braquiorradial, y todos estos serían entonces los músculos de la región lateral. Voy de nuevo, supinador corto o supinador. El extensor radial corto del carpo o segundo radial externo, que viene desde el epicóndilo. Extensor radial largo del carpo o primer radial externo, que viene desde el borde externo del húmero. Y el supinador largo o braquiorradial, que termina llegando a la apófisis estiloides del húmero. Luego vamos con los músculos de la región posterior. Empezamos con los profundos. Ese sería el abductor largo del pulgar. Fíjense que termina pasando por el canal lateral, de la cara lateral, y llega a la base del metacarpo, el hueso metacarpiano. Aquí tenemos el extensor corto del pulgar, que llega a la base, pero de la primera falange. Y después tenemos el extensor largo del pulgar, que llega a la base, pero de la falange distal o segunda falange del pulgar. ¿Okay? Este llega al primer metacarpiano, este llega a la falange proximal y este llega a la falange distal. Fíjense una característica que quiero que recuerden. Dijimos que aquí habían 4 canales. En el primer canal pasan el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. En el segundo pasan los 2 radiales. Y en el tercero pasa el extensor largo del pulgar. Entonces, antes de llegar a la mano, los radiales son cruzados por estos 2 músculos. Y después de que llegan a la mano, son cruzados por este músculo. Eso es importante para identificar los tendones. Cuando estás en una pieza, para que puedas entender los tendones, hay que separarlos de esa manera, hay que pensarlos de esa manera. ¿Ok? Después ves las inserciones y los diferencias mejor. Pero entonces van a ver a estos tendones cruzando a los radiales antes de llegar a la mano, y este lo va a cruzar después o ya directamente en la mano. Y después tenemos el extensor del índice, que se dirige hacia el índice, se une al extensor, al tendón que va al índice, el extensor de los dedos. ¿Okay? A ver. Entonces todos estos 3 van hacia el pulgar, este es el único que va al índice. ¿Sí? Aquí vemos una imagen, fíjense, entonces aquí tenemos el supinador corto, supinador largo, primer radial, segundo radial. Y aquí vemos a los otros músculos. Entonces, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, que se van hacia atrás. Fíjense cómo cruzan acá los radiales y se van hacia lateral y terminan llegando entonces a sus respectivas inserciones distales. Aquí el extensor largo del pulgar que pasa y aquí es donde cruza a los radiales. Y finalmente el extensor del índice que se va hacia el dedo medio, hacia el dedo índice, perdón. Aquí vemos supinador corto, aquí extensor radial corto del carpo o segundo radial, extensor radial largo del carpo o primer radial. Aquí vemos a los 2 radiales llegando a la base de los metacarpianos.
Aquí tenemos el supinador largo o braquiorradial. Estos son los de la región, los músculos de la región lateral del antebrazo. Aquí vamos con la pared con los de la región posterior, pero el plano profundo, abductor largo del pulgar, fíjense que se va hacia lateral, extensor corto del pulgar que se va hacia lateral, y el extensor largo del pulgar, que aquí igual o sea, él debería estar ocupando este espacio, o sea, él debería estar más acá. No sé si se movió o algo, pero es así como le estoy diciendo acá. Él baja y cruza los radiales ya después cuando llegan a la mano, ¿sí? Igual sus inserciones, todo esto se puede verificar con sus inserciones dependiendo de a dónde llega en el dedo pulgar. Vemos aquí el extensor del índice, el extensor propio del índice, que termina pasando y termina llegando y a nivel de la articulación metacarpofalángica se une al tendón del flexor superficial, del extensor superficial, perdón, del extensor de los dedos, que aquí los vemos, ¿ok? Aquí vemos la epitróclea. ¿Y por qué vemos la epitróclea tan al centro? Los dejo un minuto, o paren el video y piénsenlo. ¿Por qué la epitróclea está en el centro? Si aquí la vemos lateral y aquí también la vemos lateral. ¿Por qué está en el centro? Y les explico. O sea, lo ideal es que hubiesen detenido el video y pensaran un poco, pero les explico. Aquí estamos viendo una vista posterior del antebrazo y acá también. Acá no del todo. Acá estamos viendo una vista anterior del antebrazo. O sea, imagínense una vista anterior del antebrazo. Y ese antebrazo luego hizo una pronación. Y estamos viendo el antebrazo desde anterior, pero con la pronación. ¿Ok? Por eso el epicóndilo no llega tan acá. Pues si se fijan, si ustedes hacen la pronación, se van a dar cuenta que el epicóndilo llega como a mitad del camino cuando hace la pronación. ¿Ok? Entonces, importante identificar dónde está el epicóndilo, porque es importante saber cuando te enfrentes a una pieza del antebrazo, es importante saber si lo estás viendo desde anterior o desde posterior, qué plano lo estás viendo, y aparte, si el antebrazo está en supinación o está en pronación. ¿Ok? Aquí tenemos al anconio, que es de los superficiales. Aquí tenemos el extensor cubital del carpo, que es de los superficiales. El extensor común de los dedos, que es de los superficiales, etc. Ahora ahí vemos al anconio. Ahí el extensor cubital del carpo o cubital posterior. El extensor propio del meñique. Y el extensor común de los dedos. ¿Ok? Termina llegando ya. Y termina dando entonces sus tres lengüetas. Aquí, bueno, lo mismo, Néter lo dibujado todo desde cada plano. Aquí vemos el anconio, extensor cubital del carpo, el extensor del meñique, el extensor común de los dedos, y lo buscamos acá ahora. Epicóndilo. Entonces quiere decir que es la misma historia, ¿ok? Esto es una vista anterior del antebrazo y el antebrazo se colocó en supinación. Por ende estamos viendo la parte posterior, perdón, en pronación. Por ende estamos viendo los músculos de la región posterior, pero sepan lo que en este sentido, porque eso ayuda a ubicar muchísimo. Ahí tenemos al anconio, que igual no se ve bien, extensor cubital del carpo. Ahí está el extensor propio del meñique. Fíjense como aquí el tendón se termina uniendo al del tendón, o sea, va acompañado al del tendón del flexor superficial de los dedos. Aquí todo esto sería flexor superficial, termina enviando tendones para los últimos 4 dedos. Aquí se le une también el del índice. Aquí tenemos abductor largo del pulgar, que se va hacia lateral, con el extensor corto del pulgar, ya eso lo sabemos. Ahí está el extensor largo del pulgar, que, fíjense, aquí sí está más real que el anterior. O sea, aquí sí está como debería estar. El extensor largo del pulgar pasa y dentro de la mano, o sea, cuando llega a la mano, que pasa el retináculo extensor, se va hacia el lateral y ahí es donde cruzan los radiales. Entonces, esto que está aquí profundo deben ser los radiales. Y ahí tenemos el extensor propio del índice. Esto, tomando en cuenta también hablando de cómo se ven, el poquito que se ve de los músculos profundos de la región posterior. Tenemos el extensor radial corto del carpo, como segundo radial. Después más arriba el extensor radial largo del carpo, primer radial. Y finalmente aquí tenemos el supinador largo o braquiorradial. ¿Ok? Entonces, de la región superficial, de la región posterior, vimos al anconio, extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique. De la región profunda, aquí los vemos también, abductor largo, extensor corto, extensor largo y extensor del índice.
Y de la región lateral no vemos al supinador, pero sí vemos al supinador corto, me refiero. Pero sí vemos al supinador largo, al primer radial y al segundo radial. ¿Okay? Y bueno, a repasar, a repasar y a repasar. Esto fue todo con miología del antebrazo. Lamentablemente no termina acá, porque ahora falta un video de miología de mano. Pero bueno, descansen un momento, repasen bien estos músculos, hagan bastantes dibujos y luego vamos entonces con mano. Un abrazo.